Simi Barra Matutina con Sentido Social presenta La vida es lucha, con la periodista Janet Arceo. Es un gusto enorme contar con su presencia en La Vida es Lucha. Soy su amiga Janet Arceo y como cada martes les doy la más cordial bienvenida a nuestra emisión dedicada al planteamiento de diferentes trastornos y afecciones emocionales o físicos, con el objetivo básicamente de conocer acerca de ellos y de esta manera impulsar una convivencia de tolerancia más saludable y sobre todo incluyente. Hoy, por ejemplo, hablaremos del trastorno bipolar en niños y adolescentes, afección grave del cerebro, también conocida como enfermedad maníaco-depresiva. Los menores que sufren este trastorno presentan cambios inusuales en su estado de ánimo. A veces se sienten felices, animados y son mucho más activos que de costumbre. Otras veces se sienten tristes, deprimidos y son mucho menos activos. Por supuesto que para ahondar en ese tema nos acompañan un panel de especialistas que en verdad me entusiasma su presencia, ver a tantas mujeres actuales. Bienvenidas todas. Empiezo con la maestra Gabriela Jiménez, directora del Centro Simi de Salud Emocional Simisay. Bienvenida, amiga Bichula. Muchas gracias, Janet. Buen día a todas. Buen día. También, como cada semana, me da mucho gusto recibir a nuestra especialista en grafología y socióloga, Marifer Centeno. ¡Qué gusto verte, No, hombre, Marifer! el gusto es mío. Bienvenida, Muchas como gracias. siempre. Y para completar nuestro equipo de especialistas, recibo a la licenciada Diana Cortés Morales, terapeuta en comunicación humana, del que nuestra voz latina, Circa, preparó lo siguiente. Diana Angélica Cortés Morales es licenciada terapeuta en comunicación humana, egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación. Cuenta con la especialización en trastornos del neurodesarrollo por parte del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Está certificada en diagnóstico e intervención en pacientes con trastorno del espectro autista. Es experta en la metodología ABA, método auditivo verbal y terapia miofuncional sensoriomotriz, entre otras. Bienvenida a La Vida es Lucha. Diana Cortés Morales, terapeuta en comunicación humana, bienvenida a nuestro programa La Vida es Lucha una vez más. Muchas gracias por estar aquí todos. Vamos a compartir tus conocimientos y creo que el panel está completo, sí, afortunadamente. Si están de acuerdo, antes de comenzar con las preguntas, Circa, nuestra voz latina, que significa acerca de, tiene para nosotros la siguiente información sobre el trastorno bipolar, así que vamos a escucharla. El trastorno bipolar es uno de los padecimientos mentales más comunes, severos y persistentes en la humanidad. La prevalencia se estima entre un 0.3 y 7% de la población mundial, de la cual el 2% se presenta en menores de 20 años y 8% de los adultos afectados por este trastorno tuvieron las primeras manifestaciones de la enfermedad antes de los 14 años. Es frecuente que antes de diagnosticar un menor bipolar, se confundan sus síntomas con otras afecciones psiquiátricas como depresión, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, esquizofrenia o síndrome de la Tourette. Fue Emil Kraepelin, en la década de 1920, quien documentó casos de pacientes bipolares antes de la pubertad. Sin embargo, este padecimiento no fue reconocido como tal, sino hasta la primera mitad del siglo XX. Aunque el trastorno bipolar es poco frecuente en menores, suele comenzar de forma característica a mitad de la adolescencia o durante los primeros años de juventud. Y para poder identificarlo es esencial definirlo. Yo le quiero pedir a Diana, ¿cómo se define este trastorno bipolar? Bueno, el trastorno bipolar o depresivo maníaco tiene muchas maneras de definirse, pero la principal es aquella persona que tiene estados depresivos y de euforia por un periodo prolongado, cada uno de ellos, sin ningún detonante. Esa es la principal característica de ese trastorno. ¿Y los principales síntomas del trastorno bipolar, sobre todo en niños y adolescentes? Bueno, diagnosticarlo en niños y adolescentes es algo muy complicado, ¿no? Porque hay diferentes comorbilidades que pudieran
ahí como semejarse o decir, bueno, es que pienso que más bien es un TDA con un oposicionista desafiante, creo que está haciendo un berrinchote, creo que esta vez no quiere hacer nada, pero lo importante es que veamos la frecuencia con la que estos estados de ánimo se están dando o qué tan prolongados son los periodos de una depresión o de algo que llamamos anedonia, que es el ya no hacer lo que te gustaba hacer o cosas de disfrute. Y en los niños es muy notorio cuando ya no quieren jugar, cuando dejan de comer, ¿no? Hay pérdidas de peso bastante súbitas y cuando existe la otra parte, la cuestión maníaca o de euforia, entonces sucede todo lo contrario. Hablan muy rápido de muchos temas, es una alegría excesiva que tú lo puedes comparar con otros niños y dices, no, o sea, esto no es normal, ¿no? Pero ese periodo de euforia puede durar hasta 2 semanas y hay parámetros muy específicos para decir, hay criterios para decir, tanto tiempo tiene que pasar de uno y de otro para poder diagnosticarlo. Bien, gracias, Diana. Sí. Gaby Jiménez, ¿quiénes pueden llegar a padecer ese trastorno y a partir de qué edad se presenta? Bueno, hombres y mujeres evidentemente lo pueden padecer y como bien decía Diana, es difícil el diagnóstico en niños, a lo mejor entre 13 a 19 años, ¿no? Han encontrado algunos casos más frecuentes. Pero la parte aquí es que, si Diana me ayuda, el ciclo del trastorno de manía a depresión, cuando se presenta en niños es más corto. Dura menos tiempo y es más frecuente. En un adulto puede que se presente un ciclo de manía o de depresión no consecutivamente. Puede presentarse la manía, pasa cierto tiempo y después presentarse un brote de depresión, ¿no? Entonces, justamente en los niños, que pueden ser pequeños con otros trastornos, negativista desafiante, la parte del TDA con o sin hiperactividad, aquí lo importante es que los padres puedan identificar cuál es como el ánimo habitual de su hijo y si llega a alterarse en algún momento, ¿no? Durante qué frecuencia y en qué intensidad, ¿no? Porque efectivamente pueden hacer berrinches, pero si este berrinche es mucho más intenso del que habitualmente llega a ser el niño y ante estímulos mucho más pequeños o un tanto insignificantes, pues es importante estar alerta a estos cambios. Gracias, Gaby. Marifer, ahora justamente me gustaría que tú nos dijeras cómo afecta el trastorno bipolar a los papás, a los familiares de estos niños que, pues bueno, ellos, los niños y jovencitos lo están pasando terrible, ¿no? Pero los papás también. También, exacto. Los papás también, la familia, el núcleo familiar. Yo creo que cuando una persona tiene una condición, puede afectar positiva o negativamente a una familia. Creo que esta es quizás una de los retos o de las pruebas más grandes que te va a poner la vida. Porque como papá, como tutor de un niño, es tu obligación verlo, observarlo, cuidarlo e incluso ponerte en un segundo sitio por buscar su bienestar. Evidentemente afecta a todo el núcleo familiar, pero también es una realidad que cuando hay espacios como este, donde se puede hablar, donde se le da visibilidad, donde el doctor Simi se ha encargado de dar todo tipo de apoyos, definitivamente esto que parece algo muy malo puede resultar algo bueno, porque se va a controlar, porque lo vamos a conocer. Qué bueno que existen estos espacios, porque creo que ayudan a que no afecte de manera negativa, sino como dice Diana, que nos adaptemos. Sí. Bueno, pues Diana, Marifer, Gaby, yo las invito a seguir adelante. Vamos a adentrarnos en el trastorno bipolar en niños y adolescentes después del corte. Y a usted que está frente a la pantalla, al regresar a La Vida es Lucha, escuche a Circa porque le va a explicar cómo ponerse en contacto con nosotros, porque su opinión es una parte esencial de nuestro programa. Continuamos en La Vida es Lucha con Janet Arceo y su panel de expertos invitados. Hoy les recuerdo que recibimos sus preguntas y mensajes en nuestras redes sociales a través del Facebook Simi TV Oficial, el Instagram Simi Televisión y en la plataforma X nos encuentra como @Dr. Simi TV. Ahora, alistémonos para seguir en esta interesante conversación. Estamos de regreso en La Vida es Lucha y es importante destacar
que el trastorno bipolar no es lo mismo que los altibajos normales que experimentan los menores. Los síntomas no son lo mismo, son más potentes, por lo que puede ser peligrosa. Y yo quiero regresar ahora con Diana Cortés. Sí. ¿Cuáles son los riesgos que corre un niño o un adolescente con este padecimiento? Pues en realidad la persona que lo padece, sea niño o adulto, como tú lo decías, le está pasando mal. No es que quiera comportarse así, no es que no quiera hacer nada. En realidad hay algo que se llama malestar acusado y que muchos de los pacientes ya cuando son adolescentes lo refieren. Es que no puedo, o sea, por más que quiero no puedo. Y esto pudiera, si no se detecta y si no se trata, pudiera desencadenar conductas que llamamos disruptivas en adolescentes. Consumo de sustancias tóxicas, autolesiones, hasta llegar a un grado del suicidio. ¿Por qué? Pues porque no me entiendo qué me está pasando, ¿no? Nadie me ayuda, al contrario, todos me señalan. Entonces es muy importante la detección, es muy importante la observación para que esto que está en adolescentes, lo que nosotros queremos es que se evite. Claro. Sí. Pues como está, Perdóname, una parte importante, la parte de la actividad sexual, ¿no? Muy irresponsable, muy ligera, ¿no? Y que invariablemente pone en riesgo no solamente la salud, sino pues la integridad física de los adolescentes, ¿no? Es que fuerte, ¿no, Marifer? Digo, son muchos los problemas que pueden acompañar a este trastorno. ¿Qué nos dices? Porque de uno se va llevando a otro y a otro y a otro, la sensación de soledad, de sentirte incomprendido, la depresión en sí misma y todo lo que cambia y todo lo que conlleva la depresión. Entonces, creo que es importantísima la información. La información es el gran diferenciador entre una vida digna, la vida que te mereces, o vivir con esta sensación. Pero sobre todo creo que como sociedad también tenemos una labor muy importante. Más que señalar, reflexionar sobre quién tenemos enfrente. Totalmente de acuerdo. Y psicoeducar a los padres, que Claro. es fundamental para que entiendan qué está pasando. Efectivamente, ese es un renglón que debe ser visto por todos. Las preguntas de nuestro auditorio también forman parte muy importante de La Vida es Lucha, así que vamos a escucharlas. Adelante. ¿Este trastorno los lleva a ser adictos? Sí, si no es el 100% y no es que tienes este trastorno vas a ser adicto, no es como el camino, pero sí hay una alta probabilidad de que no existe la vigilancia, de que no hay una red de apoyo, entonces sí es probable que pudiera llegar a ser consumidor de alguna sustancia adictiva. O sea, es un factor que te hace más propenso. Exactamente, así es. Y a veces lo pueden utilizar porque sienten que hay ciertos cambios que los mantienen controlados. Qué peligroso. Bueno, porque además te genera una sensación de placer, un sentimiento de pertenencia. Sí, es peligrosísimo. Exacto, claro, Sí. qué bueno que lo abordes. Gracias, Sí. Diana. ¿Tienen problemas de aprendizaje? En muchas ocasiones sí, y esto tiene que ver incluso con la fase en la que están. Pasamos de esta euforia donde todos lo saben, esta grandiosidad, esta elocuencia, a momentos de una gran depresión. Está además asociado con trastornos del habla, con trastornos de lectoescritura, y creo que también es muy importante decir que de acuerdo a los estudios neurológicos se piensa que la corteza prefrontal y parietal en personas que tienen este trastorno es más delgada que en cerebros comunes. Sin duda, información que hay que tener presente sobre este trastorno. ¿Qué les parece si vamos a un corte y regresamos con las conclusiones y propuestas por parte de nuestras especialistas? Al volver, Circa va a decir a ustedes cómo contactarnos en La Vida es Lucha, así que tomen nota. En La Vida es Lucha queremos conocer sus comentarios y sugerencias. Lo invitamos a que lo hagamos a través del Facebook Simi TV Oficial. En Instagram nos encuentra como Simi Televisión y en la plataforma X @Dr. Simi TV. Seguimos con La Vida es Lucha. Adelante, Janet. Marifer, ¿existe algún rasgo de escritura o comportamiento que nos sugiera la presencia de este trastorno en niños y adolescentes, bipolaridad? Una vez más es la observación. El dibujo expresa lo que las palabras no.
A veces los niños, especialmente los niños, no verbalizan todo lo que sienten, porque hay cosas que los niños no saben nombrar, que vas aprendiendo a nombrar con la vida. No es que haya un rasgo en específico de, oye, un niño que dibuja un ganchito así, es un no. Pero creo que vale la pena analizar el historial de los dibujos de los niños. ¿Cómo está dibujando? ¿Por qué hay fases por qué de forma prolongada se está dibujando chiquito y aislado? ¿Por qué hay momentos donde utiliza, si estamos hablando de temporalidades, si estamos hablando de un trastorno que se caracteriza por etapas, una etapa maníaca, una etapa depresiva, hay que estudiar cuánto duran esos dibujos. Sería bueno que los papás hicieran una especie de diario de los dibujos, donde el niño hiciera un dibujo libre al día. ¿Por qué digo que libre? Porque aquí hay una libre expresión de la personalidad. El niño puede platicar todo lo que siente a través de un dibujo, que nos lo cuente y que a través de eso haya un trabajo de observación. Eso puede ser muy útil. Mira la grafología, ¿verdad? Es que es fundamental, nos ayuda muchísimo. Ay, muchas siempre. gracias. Qué bueno que tú la abordas con tanta seriedad. Diana, ¿cómo se diagnostica y atiende el trastorno bipolar en niños y adolescentes? Tiene que ser diagnosticado por un paidopsiquiatra o un psiquiatra con los criterios internacionales, no puede ser tomado a la ligera. De esta manera, a través de la observación y de muchas veces hasta diarios que les piden a los papás que vayan haciendo sobre los comportamientos, se puede dar este diagnóstico, que siempre hay una cierta duda, ¿no? Los diagnósticos muchas veces varían y no porque el trastorno cambie, sino porque pues a lo largo de las etapas pudieras adquirir otras habilidades, ¿no? A lo largo de la terapia a lo mejor disminuyen ciertos síntomas, pero en realidad esa es la manera correcta de diagnosticarlo. Gracias, Diana. O pudiera aparecer alguna comorbilidad en el transcurso. Exactamente. Entonces es importantísima la observación médica. Bien. Gaby, ¿cómo colabora la familia de un menor bipolar en su tratamiento, en su recuperación? En mucho es un soporte muy importante la familia, pero siempre y cuando la familia tenga la información adecuada de qué está pasando. Si pasamos de responsabilizar al otro al autorresponsabilizarse, hay un cambio enorme para poder dar el soporte necesario al hijo y a toda la familia. Atención familiar. Así es. El trastorno bipolar en niños y adolescentes es una enfermedad mental que causa cambios inusuales en el estado de ánimo, la energía, los niveles de actividad y el funcionamiento diario. Ante esta realidad y para ir cerrando nuestro tema, les pregunto, ¿los niños y adolescentes bipolares pueden llegar a ser adultos funcionales? Sí, claro que sí. Por supuesto, si llevan un diagnóstico adecuado, un tratamiento adecuado y el acompañamiento de la red de apoyo, principalmente la familia, por supuesto que lo pueden hacer. Marifer. Absolutamente, justamente lo que dice Gaby, lo que dice Diana. Si estás informado, si está este apoyo familiar, si están estas bases que son importantísimas, que son la información que hablamos desde un principio, ¿no? Por ejemplo, la vida es lucha, porque usamos el término bipolar muy a la ligera. O sea, una persona que de pronto se enoja contigo, pues ¿qué bipolar eres? No. Pero no, las cosas no son así. Así es. El criterio diagnóstico es mucho más estricto. Entonces, bajo esta lógica, no solamente es importante, es fundamental observar y fundamental informarse. De acuerdo. Tus comentarios finales, Diana. Pues que la información es poder, ¿no? Y con esta información que esperemos que llegue a muchas personas, el observar y decir, creo que esto me suena, ¿no? Se me hace medio familiar, es importante conocer, es importante que las redes de apoyo en las escuelas, que son el primer contacto con los niños, estén muy al pendiente. Es importante que los papás estén abiertos a este tipo de diagnósticos porque muchas veces hay tabús en los diagnósticos psiquiátricos y es como, no, jamás no voy a llevar al psiquiatra. ¿Cómo crees? ¿No? Pero en alguna ocasión con los pacientes se les dice a los papás, ok, si tu hijo se rompe una pierna, ¿qué haces? Claro. ¿Lo dejas ahí? No, lo llevas al doctor. Tienes que llevarlo con el especialista adecuado para que te puedan orientar, porque no es una situación así. Es que nos da tanto miedo. Las enfermedades de la mente pues deben ser tratadas. Pero a los miedos se les enfrenta, ¿no? Sí. Pues así debe Si la vida es lucha, al miedo se le enfrenta. Así debe ser. Así le tienes que entrar. Y aquí estamos tratando Estamos vivos. eso de que la gente, todos estemos mucho más dispuestos a ser atendidos
por los especialistas, que busquemos ayuda profesional. Licenciada Diana Cortés Morales, terapeuta en comunicación humana, de verdad, gracias por Gracias a estar con ustedes. nosotros aquí en La Vida es Lucha. Gracias a ustedes. Esperamos pronto, ¿eh? Te Sí, esperamos sí, pronto. sí. Si usted quiere volver a ver nuestro programa o compartir con alguien que quizá necesite saber toda esta información, Circa le dice paso a paso cómo hacerlo. Así es, Janet. Si usted quiere ver nuevamente este programa o le interesa que alguien que conoce lo vea, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube Simi Televisión o en redes sociales. Y si usted o alguien cercano requiere atención profesional sobre trastorno bipolar, llame al 800-911-3232. El Centro Simi de Salud Emocional, Simisae, donde más de 120 psicólogos esperan para escucharle y ayudarle. Marifer Centeno, como siempre, gracias. Qué Gracias gusto a ti. compartir estos temas contigo. Muchas gracias, de verdad. Beso. Aparte, amamos al doctor Simi. Sí. Ah, bueno. Sí. Con locura. Por supuesto. Gaby Jiménez, qué gusto contar con tu presencia, con tu Muchas profesionalismo gracias. y con tu entrega. Gracias. Gracias, un placer estar con ustedes. Hasta el próximo Gracias. programa. Gracias. Los niños y adolescentes que viven y sufren el trastorno bipolar deben recibir tratamiento, ya que con ayuda pueden mejorar y llevar vidas exitosas. Es importante destacar que el principal factor de riesgo en la bipolaridad infantil es no tratarla adecuadamente, por lo que los papás deben estar muy alertas ante los síntomas. Estamos llegando al final de esta emisión. Soy Janet Arceo y me despido por hoy, no sin antes recordarles que haga parte de sí la empatía, un camino hacia la comprensión y la conexión con los demás. Nos vemos pronto en La Vida es Lucha. Gracias. Breve historia de la discapacidad del señor Víctor González, Dr. Simi. 1. Víctor González, Dr. Simi, tenía todo: éxito empresarial, material y emocional. Estaba construyendo una mansión en la mejor playa de la Riviera Maya. Pero el 12 de febrero de 2008, a causa de la enfermedad, tuvo que dejarlo todo. Lo material ya no era lo más importante para él. ¿De qué servía si no lo podía disfrutar? Después de años de dolor intenso, encontró cómo sufrir menos y lo hizo ayudando aún más a los que menos tienen, principalmente a las personas con discapacidad. Eso le ha permitido ser feliz y encontrar paz en el corazón. 2. Fue nominado 2 veces al Premio Nobel de la Paz, esperando que este 2024 sí lo ganemos. Por lo tanto, Víctor González, Dr. Simi, recomienda ayudar a su prójimo para encontrar paz y felicidad verdaderas.